Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Saludos a los que están en diferido, a todo ese público exquisito y especial que está allá. Em, Hoy en vivo todavía no hay nadie, pero vamos a comenzar porque el tiempo apremia. Em, Tengo una notificación acá de Google que no me había aparecido nunca. Muy bien. Hoy culminamos este tema relacionado a ese término del moralismo. Solo, digamos, vamos a hacer una aclaración que nadie me ha pedido, pero, o sea, no es que Romanos diga específicamente ese término, sino es esa actitud de el verso 1, 2 y por ahí, a la que hoy en día en los círculos teológicos se le denomina de esa manera, ¿verdad? Como moralismo. No es que el término per se exista en, en, en Romanos, ¿verdad? Tengo una complicación acá. Permítanme, los que están en diferido. Eh, pues sí, pero sí es una forma, digamos, moderna desde el quehacer teológico y de círculos más de iglesias históricas, como se le denomina a esta actitud, y pues el concepto como tal es un concepto que está en el diccionario, ¿verdad? Y por eso quería hacer la aclaración, ¿verdad? Del asunto de las obras. Bienvenidos a los que están entrando. Eh, Moralismo per se no es un concepto que está en Romanos descrito con nombre y apellido, pero sí se le denomina en los círculos teológicos académicos más del lado americano moralismo a esta actitud que vemos en el versículo 1, ¿verdad? Sí se le denomina de esa manera. Y, y hoy vamos a culminar, eh, hoy vamos a culminar el versículo 1, vamos a culminar, eh, perdón, de lo que nos venimos hablando desde el versículo 1 hasta el 16 con todas estas cuestiones, digamos, que engloban el moralismo y engloban la actitud eh, de aquellos que condenan lo que dice el capítulo 2, pero a la vez lo practican, ¿verdad? Esas son estas actitudes que se denominan como tal. Yo quería hacer esa aclaración ahorita que estamos terminando toda esta sección, porque ahorita Pablo va a cambiar de tema radicalmente en los siguientes versículos del 2 y continúa hasta el capítulo 3 y pues que quede ahí, ¿verdad? Como un anuncio de a qué nos referimos con moralistas, ¿verdad? Porque estaba meditando yo eh, que por ahí podía pervertir algunos, ¿verdad? Que realmente no es un término que estamos viendo en Romanos, que ahí está escrito que Pablo lo dijo, pero es un término, digamos, que se usa hoy en día. Muy bien, entrando al tema, hacemos la pregunta ahí retórica, ¿se es salvo por obras? Creo que ya sabemos la respuesta es no, ¿verdad? Pero hemos aprendido, hemos entendido que no existe un creyente auténtico, no existe un cristiano auténtico sin obras, ¿verdad? Creo que eso ya quedó claro. Eh, y aquel que no tiene obras no es más que un seguidor de ideas, alguien que congenia con la idea del cristianismo, pero no es un creyente per se, ¿verdad? Eh, Puede ser, y hay personas, ¿verdad?, que empatizan con la moral, con la ética cristiana que existe, pero no es un hacedor de obras, no es un hacedor de la fe verdadera. Y sin obras que reflejen su fe, solo va a vivir un moralismo hipócrita, ¿verdad? Que es lo que venía explicando, ¿verdad? Ese moralismo que hemos aprendido en las primeras dos secciones, que se autojustifica, que escondiendo del ojo público sus pecados, ¿verdad? No peca de las cosas públicas, pero sí tiene problemas en el interior. El moralismo, en su idea de superioridad moral, estoy resumiendo lo que hemos visto, considera tener
un favoritismo ante Dios, ¿verdad? Que es lo que hoy vamos a ver, a causa de su vida religiosa. Al igual que el judío, ¿verdad? Como lo tuvo, simplemente se siente seguro de conocer las leyes y mandamientos de Dios, pero no, eh, pero no se trata solo de haberlas oído, como era el caso de los judíos con la ley o los cristianos con la palabra, sino se trata de llevar al cumplimiento aquello que conocemos de la voluntad y la persona divina. Entonces esta es la última hipocresía del moralismo en cuanto a los favoritismos. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 16. Yo ando bien malito de la garganta, así que me van a aguantar un poco ahí, que me cuesta. Entonces el primer tema que vamos a destacar de estos versículos es imparcial. Y dice el versículo, porque con Dios no hay favoritismos, así bien resumido, ¿verdad? Este versículo nos está dando un argumento que es difícil de asimilar para la audiencia original, ¿verdad? Ya vimos cuál es el contexto, no vamos a profundizar ahí. Y con esto de decir que es difícil, no vamos a condenar, ¿verdad? No buscamos condenar a la religión judía, ni las especulaciones que ellos tenían, sino que lo tenemos que usar para llamarnos ahora, hoy, la atención hacia un abrir de ojos, un abrir de oídos hacia la verdad que nos está compartiendo, ¿sí? Pues en nuestros tiempos, este mismo argumento considero puede ser tambalear los fundamentos de muchos movimientos cristianos que practican un moralismo religioso y ejercen una religión plagada de mitos, de favoritismos, ¿sí? Hay muchos mitos de favoritismo, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en estos discursos de autoridad, de abuso de autoridad espiritual. No sé si han visto ustedes, son famosos estos, y uno de ustedes lo comentaba la semana pasada. La semana pasada había un montón de gente, no me acuerdo quién de ustedes lo comentó, pero sé que no está ahorita. eh, y él decía que le dijeron en una iglesia donde estaba que si él se iba, iba a perder la cobertura, iba a perder la bendición de Dios, ¿verdad? Esos son discursos moralistas que consideran que tienen favoritismo, son mitos, ¿verdad? Mitos en el sentido coloquial, no en el sentido filosófico, ¿verdad? Y son estas expresiones que, digamos, son lo mismo que hacía el judío, que era moralista por la ley, es lo mismo. Y repito, acá no estamos para venir a criticar a la iglesia y todo eso. Eh, sí, vamos a tener pensamiento crítico, pero ese no es el objetivo. Como les decía la semana pasada, el objetivo es decir, ¿cuánto de esto estaremos haciendo? ¿Cuánto estaré haciendo yo? Y que la palabra nos lleve a decir, necesito mejorar en esto, ¿verdad? Ese es el objetivo. Obviamente es bien fácil ver los errores de la religión judía, de los fariseos, de las religiones de hoy en día, pero no se trata de eso, se trata de que de eso hay en nosotros y podemos cambiar. Porque miren, el judío confiaba en su linaje étnico, ¿sí? Soy judío. El griego en su libertad, porque recuerden que Pablo le habla a los dos grupos, en la libertad de que no necesita los ritos y toda esta cuestión. Y la iglesia moderna, a esa que asistimos cada uno de nosotros, puede caer, si no es que ya, en la misma trampa, ¿sí? Al punto de creernos superiores por nuestras obras devocionales, ¿sí? Y yo lo he visto y repito, no estamos acusando, criticando ni nada, pero yo no acuso de malas intenciones, sino de malas prácticas o de malos aprendizajes, ¿verdad? Hay gente en el medio cristiano que saca pecho, perdonen, porque siempre se congregan, ¿verdad? Y eso los lleva a un moralismo. Yo sí me congrego, yo vengo a todos los cultos, hasta vengo a las reuniones de los ministerios donde no estoy, digo. Yo estoy ahí, ¿verdad? Y eso genera un moralismo que dice yo, por eso tengo el favor de Dios, ¿verdad? Recuérdense que esa es la definición, ¿verdad?
Se genera un moralismo, una superioridad a través del servicio, como yo sirvo, como yo estoy en este ministerio, etcétera, etcétera. Se puede generar un moralismo, una superioridad sobre el conocimiento bíblico. Como persona que estudió teología, les puedo decir que hay muchos teólogos que son intratables, no tienen un corazón que se note que conocen a Dios. Conocen mucho de las teorías, de las posturas, pero no, ¿verdad? Y pues hay también, sin ser teólogos, hay personas que lo miran a uno sobre el hombro, es la expresión, ¿verdad? Porque ellos se saben la Biblia de memoria y uno no, ¿verdad? Entonces puede pasar eso, puede haber una altanería, un moralismo por la cobertura. Es que nosotros somos de tal ministerio, tenemos tantos años, ¿verdad? Por la historia, ¿verdad? Que pasa mucho en los círculos reformados y calvinistas, hay que decirlo ahí tajantemente porque es una cosa que entre ellos mismos se corrigen mucho. No, nosotros somos una iglesia tradicional que viene, ¿verdad? No digamos con nuestros hermanos romanos, ¿verdad? Nosotros venimos desde Pedro y hay esa altivez, ¿verdad? Eh, También se puede generar un moralismo desde el estrato, ¿verdad? Eh, Tanto de la persona como de la iglesia, ¿verdad? Eh, Hay muchos casos y sé que ustedes, en todas las iglesias pasa, ¿verdad? Y yo les llamo los Doña Florinda de las iglesias, ¿verdad? Donde hay gente que es la de mejor estrato dentro de la congregación y esto produce una actitud de Dios sí me bendice, Dios tengo el favor del Señor, ¿verdad? Hasta el punto que se van de la iglesia porque ya no están a su nivel, ¿verdad? Y a nivel congregación, pues hay congregaciones que son para gente de un estrato alto, ¿verdad? Y el que no lo sea, rapidito, se va a sentir incómodo, ¿verdad? Por los tipos de pláticas, por las cosas que hay. Entonces hay todas estas cuestiones, así como el linaje para el judío, estas cuestiones de la iglesia moderna, nos van a hacer un peligro o pueden ser un medio por el cual el moralismo se evidencia, ¿verdad? Y es peligroso, ¿verdad? Al final es todo esto que así como el judío, ¿verdad? Nos lleve a una actitud de yo más que tú, o yo sí y tú no, ¿verdad? Esa actitud de yo más que tú o yo sí tengo, tú no, ¿verdad? Esas cosas superficiales son las que engañaron a los judíos y engañan ahora a la iglesia para volvernos moralistas, ¿verdad? Porque le damos lugar al pensamiento de que nos hemos ganado el favor de Dios, ¿verdad? Por cómo somos, por nuestros actos. Y eso no es más ni menos que moralista, ¿verdad? Yo me gano el favor de Dios, ¿verdad? Olvidando lo que dice este versículo, porque en Dios no hay favoritismos, ¿sí? Y esto pasa por la ignorancia. Y tal es la ignorancia que teniendo la revelación especial de Dios, es decir, la Biblia, caímos en el mismo error que la nación bíblica de Israel eh, cayó, que es creer que Dios tiene por nosotros un favoritismo porque somos el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el error de Israel? Ellos se creían favoritos de Dios porque eran el pueblo. Hoy, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Y podemos cometer el error muy moralista de creer que tenemos un favoritismo por ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Y eso se puede ver hasta a nivel nación, ¿verdad? Hay gente en Guatemala que dice que en Guatemala no pasan esas cosas porque somos una nación cristiana. Eso es moralismo. ¿Sí? ¿Sí? No, ni más ni menos. Y en segundo lugar, lo que va a provocar el moralismo es llegar al punto de hacer de Dios un algo de nuestra vida y que es de nuestra exclusiva propiedad. Un Dios al que no le aceptamos un no por respuesta, ¿verdad?
que tiene que hacer un milagro, que tiene que contestar, que tiene que prosperarnos y que es mío, solo mío, porque yo me lo he ganado, porque yo he hecho todas estas cosas para que su favor esté de mi lado. ¿Sí? ¿Van conmigo? Primer moralismo, yo soy creyente, soy pueblo de Dios, me merezco. ¿Sí? Segundo, Dios es un algo y Él responde para mí porque yo me he ganado ese favor de Dios y yo lo controlo y no acepto no como respuesta. Y tercero, eh, llegamos a creernos realmente superiores, ¿sí? Al punto que nos lleva a excluir a todo aquel que no se vea como nosotros, ¿sí? Y no estoy hablando de racismo, estoy hablando, por ejemplo, de lo que hacía Israel. Eso fue lo que hizo Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Qué asco los gentiles. Cuando se separan los dos pueblos, qué asco los samaritanos. Solo los judíos somos el pueblo de Dios. Sí, esa actitud moralista. Y excluimos a todos aquellos que no se ven como nosotros. ¿Sí? Y entonces hay iglesias, voy a modularme aquí. Hay iglesias en zonas de estrato alto en Guatemala, donde es evidente, y un día lo platicamos con Celeste, con mi esposa, eh, la gente sabe que si quiere ir a esa iglesia tiene que vestir de una forma, ¿sí? Y no estamos hablando de falda, velo y esas cosas. ¿Saben a qué me refiero? ¿Verdad? Tienen que aparentar, tienen que ir con cierto tipo de teléfono. Mejor si en lugar de Biblia vas con tu iPad, ¿verdad? Tableta no, iPad. Eh, me doy a entender. Tengo un gato acá atrás. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Eh, eso es lo que produce en tercer lugar el moralismo, la superioridad, todo aquel que no se vea como nosotros, eh, no está en el favor de Dios, ¿verdad? Hay un video súper, súper famoso del hereje de Miami, ¿verdad? Que déjala, ¿no? Déjala, mijo. Es que la gata está aquí maullando. Donde él se viste así con un saco roto, no sé si lo han visto, ¿verdad? No sé si lo vieron cuando todavía estaba casado. Y él dice, ¿qué pensarían de mí si yo vengo a predicarles así? Esto no es propio de un hijo de Dios, y no sé qué. Moralismo al 100%, ¿sí? O sea, yo no puedo ser pobre, ¿verdad? Porque ahora ya no está Dios al centro de la fe, estoy yo al centro de la fe. Mi satisfacción, mi prosperidad está al centro porque yo soy un favorito de Dios, porque diezmo, no bailo pegado, no fumo y no chupo, ¿verdad? Entonces, como yo soy un favorito de Dios, yo tengo que estar bendecido. Me estoy dando a entender hasta ahí, si me pueden decir, aunque sea una reacción, para no sentirme tan solo, ¿verdad? Pero por su parte, por todo el otro lado, Dios entendemos que no tiene favoritismos, ¿sí? Él no tiene favoritismos, ahí está en la diapositiva, si lo pueden ver, ¿verdad? Él ha provisto, Dios ha provisto gracia y conocimiento a la humanidad caída. Y en su sabiduría, Él ha predestinado a generaciones que puedan escucharle por el Evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esos predestinados? Ustedes, mis queridos amigos, que pueden estar hablando de la palabra K. ¿Sí? No vivimos en Corea del Norte. Pero también Dios juzgará a aquellos que vivieron con ley y va a juzgar sus obras, y también aquellos que no vivieron con ley y va a juzgar sus obras. Y esto es lo que Pablo nos va a describir. En primer lugar, la justicia con ley, segunda parte del versículo 12 y verso 13, y dice, y todos los que han pecado, conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. ¿Sí? Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que las cumplen. Y reza el dicho popular que no es el hábito el que hace el monje, ¿verdad? Y esto se aplica muy bien a lo que Pablo está acá argumentando.
El pueblo de Israel se equivocó confundiendo ser el llamado por Dios a creerse el favorito de Dios. Esta es la hipocresía del moralismo, ¿verdad? El peligro del moralismo es que nos haga considerarnos perfectos, justos, porque oímos de Dios, ¿sí? Y le confesamos, dirían los hermanos de la oración de salvación, ¿verdad? Pero erramos en obedecerle integralmente. Así que este versículo que Pablo nos está colocando acá, primero que nada nos llama a ser más que oidores, ¿sí? Tener la ley para Israel no fue un sinónimo de vivirla, ¿sí? Hay gente que idealiza eso. Yo nunca me olvido cuando estaba estudiando la maestría, eh, que una vez en la maestría dije que el pueblo de Israel jamás fue, fue monoteísta, ¿verdad? Y en los círculos teológicos, cuando uno dice algo, tienen que estar dispuesto a que los demás aplaudan o le digan hereje, ¿verdad? Y cuando yo dije eso, una de las personalidades que había ahí se rasgó las vestiduras, ¿verdad? Un señor de avanzada se rasgó las vestiduras. ¿Cómo es posible que usted, cómo se llama usted? Me dice, diga eso, que Israel no era monoteísta, si Jehová era su Dios. Y entonces yo me quedé callado, ¿verdad? Porque si usted lee la Biblia, si usted lee los profetas, si usted lee por qué pararon en Babilonia, es porque jamás fueron monoteístas, ¿verdad? Jamás lo fueron, ¿verdad? Y aunque ellos tenían la ley, como dije, eso no era un sinónimo de que lo vivieran, ¿verdad? ¿Sí? Porque todos sabemos que Israel pecaba y fue infiel, ¿sí? Y como les decía, si uno analiza su comportamiento con el registro bíblico, eh, ellos redujeron la ley, fueron bien reduccionistas con la ley a un solo tema, y era la circuncisión, ¿sí? Y que es el tema de la siguiente semana, a donde va a ir Pablo, ¿sí? Pero ellos redujeron la ley a estar circuncidado, ¿sí? Y en segundo lugar, todo aquello del ritual que fuera perceptible o que se pudiera ver desde lo exterior, ¿verdad? Pero básicamente había que ser circuncidado, ¿sí? Y sin embargo, en cuestión del conocimiento de la ley como tal llegó a ser olvidada y desconocida. Eh, ¿Ustedes recuerdan o alguno de ustedes recuerda el año del jubileo que está en la ley? No sé si recuerdan, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes recuerda acá haber leído algo del año de jubileo? ¿Verdad? Ah, en tu iglesia lo practican bastante, ¿verdad? El año de jubileo, que de por sí fue algo instituido por Dios, dicen los expertos, dicen los comentaristas del Antiguo Testamento, que jamás se celebró, ¿sí? Jamás se celebró. Porque para Israel, la ley era una raya más para el tigre, ¿sí? Y ellos no conocían su fe, no habían oído la ley, o no le ponían coco, y la olvidaron. Y eso es lo que dicen jueces, precisamente, al inicio de jueces. Y el pueblo vivía una fe nominal, ¿sí? Y esta fe la vivían a través del templo, de los sacerdocios y las costumbres, ¿sí? Ellos identificaban, hay un sacerdote, hay un templo y alguna que otra costumbre que hacemos, ¿verdad? Pero no necesariamente conocían de cerca la ley, ¿sí? ¿Sí? Y fruto de eso surgen varios cultos auxiliares y sincretismos religiosos en el pueblo, ¿verdad? Porque era un pueblo que oía la ley, pero no la conocía, ¿verdad? Tenían, como les decía lo de mi ex compañero de la maestría, tenía a Yahweh, a Dios, al Eterno, pero por si las moscas tenían los otros dioses cananeos. Sí, ellos jamás fueron monoteístas, ¿verdad?
Por tanto, en el Antiguo Testamento tenemos los ejemplos de Josías y Nehemías. No sé si han oído hablar del rey Josías y del gobernador slash profeta slash sacerdote Nehemías, ¿verdad? En ambos casos, ellos toman el libro de la ley, ¿verdad? Eh, y lo que el pueblo hace cuando escucha el libro de la ley, cuando lo vuelven a abrir y lo escuchan, es llorar y sentirse mal, ¿verdad? Tenían un remordimiento, tenían un arrepentimiento, porque ellos vivían constantemente en un círculo vicioso, ¿verdad? Como el que vemos en el libro de Jueces, donde peco y rezo, ¿verdad? Dice el dicho. Pecaba, venía, obedecía, desobedecía, ¿verdad? Y este ciclo, o sea, podemos ser bien antisemitas y decir: "Ah, es que esos judíos", pero no se trata de eso. Ese círculo de dizque siento remordimiento, pero digo que es arrepentimiento, vuelvo a pecar, obedezco, peco, todo ese círculo, ese es el corazón humano, eh, de la mejor manera representada, ¿verdad? Y tal cual es el corazón humano que dice que se arrepiente, ¿verdad? De este corazón que dice: "No vuelvo a tomar", vos, y vuelve a tomar, eh, tiene mucho, hay mucho de ese corazón en las expresiones de fe modernas, ¿sí? Donde el creyente es un oidor olvidadizo, ¿sí? Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan cuál fue el tema de la predicación de ayer? Del título, ¿verdad? Le lanzo la pregunta, hoy por favor no me dejen ignorado. Que le baje volumen a los audífonos porque grita y me distrae. Perdone, aquí me está gritando el Leo. ¿Quién se recuerda de el título de la predica de ayer? ¿Verdad? Creo que nadie se recuerda. Yo sí me recuerdo porque era Pentecostés. Eh, aquí Marvin ni fue a la iglesia. Gabriel solo se ríe, dice. Entonces somos oidores olvidadizos. No es porque seamos malos, somos hijos de Satanás y toda esa cuestión. Somos oidores olvidadizos. Va, yo me recuerdo del título y ni le puse atención porque andaba corriendo con otras cosas, ¿verdad? Eh, hablaron de Pentecostés. Aquí todo el mundo va a distintas iglesias, ¿verdad? Eh, pero se nos olvida, y ni que nos pregunten de la prédica del domingo pasado, ni se recuerdan del tema de comunidad del lunes pasado, ¿verdad? Pues porque somos malos, no, somos olvidadizos, somos oidores olvidadizos, ¿verdad? Y estos creyentes olvidadizos que somos nosotros, escuchamos la palabra. Quizá ayer fuimos llorando, postrados al altar, ¿verdad? Eh, el que fuera en Sancha puedes conectarse, por favor. Son bromas. Quizá fuimos llorando al altar. Eh, nos comprometimos con el Señor a santidad, pero mañana ya se nos olvidó, ¿verdad? Porque ya se acabó el pico emocional, sea anual, sea mensual, semanal, que vivimos en los templos, ¿verdad? Entonces, yo les quiero llamar la atención acá porque algunos ya andan antisemitas y todo, ¿verdad? El pueblo de Israel es una luz del corazón humano, ¿sí? Y entonces, igual los discípulos son esa luz, ¿verdad? La actitud de los discípulos teniendo a Jesús, uno dice, ¿cómo eran de burros teniendo a Jesús? Eso de burro somos tú y yo, ¿verdad? Es el corazón humano, ¿verdad? Y lo que pasa, ¿verdad? Es que tenemos que aprender a ser más que oidores, ¿sí? Y el mensaje de Pablo es conciso, a todo nivel de alcance de la revelación de la ley de Dios. No se trata de haber oído la ley, sino de cumplir lo que conocemos, ¿sí? Aunque seamos la iglesia en China que solo puede leer uno o dos libros de la Biblia, esos uno o dos que saben, hay que cumplirlos, ¿sí? ¿Y nosotros cuántos sabemos? Pues tenemos la Biblia entera, ¿verdad? Pero preferimos oír chistes desde un púlpito, preferimos ser entretenidos desde un púlpito,
tener un show pseudo espiritual y todavía pagamos para ir y hacemos todo el tráfico, ¿verdad? Que anhelar ser más que oidores. Exacto. Ajá, pues que son Casa de Dios 2.0, Casa de Dios 2.0 para abajo, ¿verdad? Entonces todo este show, ¿verdad? Eso es eh, comida para el moralismo, ¿verdad? Para que se multiplique, ¿verdad? Y no se trata de solo oír, no nos podemos limitar a oír prédicas, ¿sí? Nuestra fe necesita reconocer a Dios y obedecerle. Ese es un requisito, ¿sí? Tengamos poco, tengamos mucho conocimiento, a lo que conocemos hay que obedecerlo, porque en base de eso vamos a ser juzgados. Romanos 1, 18 al 23 está en el PDF, es precisamente de lo que habla. Entonces, ¿qué es ser más que oidores? Es ser, acá tenemos a la ley, ¿verdad? Ni siquiera nos sabemos los 10 mandamientos. ¿Qué es ser más que oidores? Es ser cumplidores. Y así como el judío creía tener favoritismo ante los demás pueblos por haber oído la ley, ¿verdad? Que tenemos acá. Alguien abre su micrófono. La ley que tenemos acá, ¿verdad? Así como el judío creía que era favorito de Dios. También el judío creía que era favorito porque oyó las promesas que Dios dijo, ¿verdad? Nunca te desampararé, mi presencia siempre irá contigo. Sí, pero, ¿verdad? Pablo argumenta que no es cuestión de ser judío y salvarse solo por ello, eso es lo que les está diciendo, sino que se trata de obediencia al Señor cumpliendo su ley, ¿sí? Solo se trata de cumplir la ley, ¿verdad? Sea en la mucha o poca ley que se pueda conocer, se trata de, en mucha humildad, renunciar a una idea de favoritismo sobre los demás y ocuparse en ser cumplidores de la ley, más que solo oidores, ¿verdad? El moralismo, por el contrario, va a pervertir la fe, promoviendo las apariencias de justicia, ¿verdad? Porque se puede aparentar ser justo. Sin embargo, el evangelio que Pablo predica cree en lo que es justo. Un creyente no vive de una fe espuria, fingida o emocional, ¿verdad? Sino que la ley que conoce la cumple para hacer justicia en obediencia. Cumplir con obedecer la ley es muchísimo más que ser buena gente, que ser tolerante, que ser agradable o amable. Esos son los estándares del mundo. Si ustedes, déjenme decirles algo, y lo acabo de leer en Gálatas, si a ustedes les preocupa mucho ser buena gente, ser tolerante, ser agradable y amable, quizá van a tener problemas con el Evangelio, porque esos son los estándares del mundo, ¿sí? De la apariencia, ¿verdad? Por conveniencia aparentar. El Hijo de Dios realmente tiene como meta ser justo, entendiendo que esto implica vivir en justicia en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Y eso nos deja un pensamiento profundo. Nosotros entendemos que, dos puntos, no se guarda la ley para ser salvo, sino porque se es salvo, se guarda la ley, ¿sí? No se guarda la ley para ser salvo, sino porque se es salvo. La situación del cristianismo moderno aún es más compleja y nos compromete dadas las circunstancias, pues en esta época tenemos mejor y mayor acceso a la palabra, que es la ley de Dios, ¿verdad? Y si nos convertimos en puros oidores, tenemos sobre nuestra culpa el vivir de peor manera que aquellos que no tuvieron acceso a la ley perfecta, ¿sí? Repito, si solo somos oidores, vamos a terminar viviendo de una peor manera, es decir, de una manera injusta, que aquellos que no tuvieron acceso a la ley de Dios, ¿sí? Y no estoy hablando de los mayas, los aztecas, los incas y todo esto, sino estoy hablando, por ejemplo, de Abraham, de Job, de Moisés, de Ruth, ¿verdad? Ellos no tenían la Biblia, no tenían
El mismo Moisés no tenía la ley mosaica, pero son encontrados justos delante del Señor. ¿Se han puesto a pensar eso? Muchos de los cristianos creen que Adán y Eva tenían su Torá y que Dios se las dio, ¿verdad? Porque pensamos de una manera tan reducida. Pero tenemos que tener conciencia de que estos grandes héroes de la fe, como Rahab, por ejemplo, es un ejemplo magnánimo, ¿verdad? Rahab, son gente que no tenía acceso a la ley de Dios y sin embargo reconocían a Dios, tal vez con más salsa en los tacos que lo que sería hoy, pero lo reconocían y lo obedecían, ¿sí? Porque si nosotros que tenemos acceso a la palabra completa, que tenemos acceso a la Biblia completa, ¿sí? No la leemos, eso va a implicar que nosotros vamos a desconocer la voluntad de Dios, ¿sí? Por el simple hecho de no leer la palabra, ¿sí? Yo siempre hago esa pregunta cuando predico, ¿cuántos han leído la Biblia por completo? Y aparentemente los grillos la leen por completo, porque siempre es lo único que se escucha, ¿verdad? Pero pregunto, ¿cuántos acá hemos leído la Biblia por completo? ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí con esa tarea? ¿Sí? Y no se trata de un título universitario, ¿no? De ya llegué. No, o sea, ¿cómo va este año la lectura completa de la Biblia? ¿Sí? Porque eso debería ser todos los años. ¿Por qué? Por la misma razón que no nos recordamos el título de la prédica de ayer, no nos vamos a recordar de 66 libros, ¿verdad? Que la mitad no entendimos y la otra mitad nos quedamos dormidos encima del libro, ¿verdad? Porque tenemos que estar consumiéndolo constantemente, porque si no, nos vamos a volver de estos moralistas que todo el tiempo andan preguntando, ¿es pecado o no es pecado? ¿Verdad? Porque lo único que me interesa es que no me vean pecando, ¿verdad? ¿Sí? Y Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Así que necesitamos entender cuál es la ley de Dios para no solo ser oidores, sino ser cumplidores. Y miren, un ejemplo de eso, de cómo andamos de mal y cómo realmente nos parecemos demasiado a los judíos, es esto que tenemos acá en la foto. ¿Ustedes reconocen qué es eso que tenemos ahí? Una negrita con tumbao. Esto es una foto de las iglesias en pandemia, ¿verdad? Una de las muchas verdades que la pandemia vino a destapar, entre ellas que a Lix no le costaba nada mandar las medicinas a las casas, eh, es la temprodependencia, ¿sí? Esta dependencia que tiene el creyente moderno de ir al templo es preocupante, ¿sí? Porque el único lugar donde busca a Dios, donde lee, si llega a leer, o donde escucha la palabra, es en el templo. Y eso es una crisis idéntica a la que Israel tuvo, ¿sí? ¿Dónde eran el pueblo de Dios? Cuando tocaba la fiesta de Pascua, cuando tocaba en Ramás, cuando tocaba, etcétera, etcétera, etcétera. La fiesta de los trompetas, ahí eran el pueblo de Dios. El resto del tiempo hay que ver qué dice Aserá, hay que ver qué dice Baal, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos ser cumplidores, tenemos que romper esta barrera de necesito que me abran el templo para ir a adorar a Dios. Tampoco estamos haciendo apología de no congregarse, pero tampoco vamos a decir que por congregarse una persona tiene una fe fuerte, porque muchas veces, como está acá en los mensajes acá del chat que tenemos, uno va a un templo a ver un show, ¿verdad? A ver un comediante, a ver un coach, a ver un animador, pero la palabra bien, gracias, ¿verdad? O como el joven de Houston que
Si bien le va, dice un versículo, y si no, pues solo habla de eso, de su nuevo libro, de eso y de su anterior libro y de eso, y no está la palabra. Entonces, nosotros nos podemos congregar ahí o en Sancha o en Cayalá, donde sea. Digamos, cada quien donde se quiera congregar. Pero si de esa fe tan diluida depende nuestro conocimiento de la ley de Dios, no vamos a pasar de ser oidores. Ese es el peligro. ¿Sí? Muchos cristianos, su fe no depende de la palabra, su fe depende de los cantos. ¿Sí? Su fe depende de lo que dicen las letras de los cantos, ¿verdad? Y no sé qué sustento en la tormenta va a tener una persona por 3 álbumes de Redimidos, por el 5º álbum de Marcos Witt, donde vuelve a cantar las mismas canciones, por canciones de Jesús A. Romero, de Tercer Cielo, de Bethel Music. O sea, ¿qué va a sacar un cristiano de eso? ¿Sí? Y ahí es donde les digo, o sea, por creer que me conmueve el corazón, me dan ganas de llorar, me encierro en mi cuarto a llorar 2 horas y estoy genuinamente adorando a Dios. Hay sustento, hay palabra de Dios, estoy equivocado, ¿sí? Em, por hablar en lenguas, por no hablar en lenguas, por cumplir ritos, por eso, o sea, estoy perdiéndome, tal como la iglesia se perdió acá, que así vimos un montón de hermanos en la pandemia, ¿sí? Peleándose porque les dieran uno de los 80 sillas que autorizó el ministerio a tener en el templo, y hoy ni van, ¿verdad? O se conectan al stream a pelar que no se escucha acá, que feo, que súbanle, que no se ve, o sea, voy a entender. Y ese no podemos ahí aducir que van a ser cumplidores de la justicia, porque no conocen la palabra de Dios. Y saben que condena más a esta generación con ese tipo de cosas, lo que Pablo dice en el siguiente versículo anterior y en los que sigue. Porque dice que hay una justicia sin ley. Esto es todo lo que Pablo está hablando. Me lo voy a saltar porque lo vamos a dividir en 2 secciones de la justicia sin ley. Parte número 1. Vamos a hablar de la justicia de Dios sin ley. Y creo que todos nos hemos preguntado, obviamente, qué le pasó a los mayas, qué le pasó a la gente que no escuchó, ¿verdad? Algunos que creen en la justicia social dirán: "Qué Dios tan injusto con los pueblos ancestrales", ¿verdad? Porque no les predicó. Por eso los mormones creen que Jesús vino a predicar, ¿verdad? Pero acá Pablo, aunque nunca conoció de que existían los mayas en el otro lado del planeta, responde a la interrogante de la historia humana y de su pecado, ¿verdad? El criterio celestial radica que en el corazón humano habrá una conciencia que quizá es solo como una sombra lejana, ¿verdad? Citando a lo que dice Hebreos, pero va a mostrar al ser humano la existencia de Dios, como dice Romanos 1, espero que se recuerden, y su ley eh, moral. Así que vamos a hablar primero de el pecar sin ley. Y es el versículo 12 y el 15 dice: todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Estos muestran que llevan inscrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan. Bueno, el justo juicio de Dios va a analizar los actos de los hombres que no tuvieron acceso a la ley escrita por su propia conciencia. ¿Sí? ¿Cómo se van a analizar los actos de los hombres? Por la conciencia.
Y prueba de esto es que no sorprende conocer que en toda cultura humana, o hasta donde se sabe, ¿verdad? O sabemos, se considera, por ejemplo, el asesinato como algo malo, ¿verdad? Yo no conozco una cultura em, que íntegra, ¿verdad? No con mezclas de otras, que considere que el asesinato no sea algo malo, ¿sí? El asesinato per se, o sea, matar a alguien por matarlo, ¿verdad? En todas las culturas la mentira es una traición y el robo es algo inapropiado, ¿sí? Y así muchos pecados más, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que se mantienen justas a pesar de sus grandes limitantes históricas hacia la ley de Dios, serán juzgadas por estos actos, pues aún el ser humano caído puede conocer a y de Dios, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Conocer a Dios y conocer de Dios por su conciencia. Y esto no es una revelación nolesca, ¿verdad? Sino una lectura paulina sobria y sin moralismo religioso, porque el moralismo no va a aceptar esto que estamos diciendo, ¿verdad? Rápido va a decir el moralista, ah, entonces hay salvación por obras, hereje, ¿verdad? O eso no puede ser salvo si yo todos los domingos estoy en mi iglesia. ¿O? Y demás, ¿verdad? Cuestiones que dirán por qué les carcome la existencia de ellos, ¿verdad? Que otros puedan ser justificados por Dios con una revelación, digamos, distinta, ¿verdad? O menor, ¿verdad? Como Abraham, ¿verdad? Eh, pero irónicamente, no van a dudar que los héroes de la fe del Antiguo Testamento, aquellos que están en Hebreos 11, ellos sí están con el Señor, vos. Sí, o sea, no hay duda. Jamás vamos a decir que no, ¿verdad? Aunque Abraham, Moisés, David, ellos jamás aceptaron a Jesús, ¿verdad? ¿Van conmigo ahí? ¿Sí? Ellos jamás aceptaron a Jesús, jamás eh, se bautizaron, no fueron a su retiro de sanidad, ¿verdad? Eh, y demás cosas, ¿verdad? No fueron a conciertos de Miel San Marcos, no fueron a todas esas cosas que son necesarias hoy en día para ser salvos. Estoy siendo sarcástico. Eh, pero no dudamos que están en la patria celestial, ¿verdad? Así que Pablo afirma que aquel que peca contra su conciencia será condenado por no reconocer a Dios, ¿sí? Y por obrar maldad, en contra de lo que en su interior sabían que era malo, pues su conciencia les acusa de su injusticia. Y así serán juzgadas las obras de todos los que no reconocieron al Señor, ¿sí? ¿Estamos diciendo aquí que la salvación es por obra? No, por fe, ¿verdad? Pablo lo va a hablar más profundamente capítulo 4 y 5, pero lo que estamos diciendo es de que aún por la conciencia uno puede parar y decir, existe un Dios y tengo fe en un Dios, aunque por ahí no le conozca cara a cara, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había conocido, ¿verdad? Ahora, acá tenemos a la conciencia diciéndonos sí o no. Hablemos entonces en la justicia sin ley, en obedecer sin ley, ¿verdad? Y dice el verso 14, de hecho, cuando los no judíos les tira duro a sus hermanos judíos, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y dice el final del verso 15 que su conciencia otras veces los excusa. ¿Cuál es esa cuestión de Pablo de hacer sándwiches, verdad? Como afirmó Pablo, el ser humano posee en su interior la ley moral de Dios en la conciencia. O, este sí es un concepto mío, al menos vestigios de la creación original a imagen de Dios. Hoy estaba viendo un señor que decía, estamos creados a la imagen de Dios, y yo, no, porque recuérdense que sí fuimos creados a la imagen de Dios, pero esa imagen de Dios fue pervertida por el pecado. Así que toda la humanidad, cierro paréntesis, así que toda la humanidad tiene acceso
a una conciencia que lo va a acusar al pecar, ¿verdad? No creo que ningún ser humano que esté alejado de todo acercamiento a la Biblia y eso pueda considerar que asesinar a un bebé no esté mal. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Y así que esta conciencia, así como lo acusa cuando se peca sin ley, también lo excusa o lo defiende, según se puede traducir esa palabra del griego, cuando el corazón determina hacer lo que es justo, aunque no pueda conocer en plenitud a Dios o de mejor manera como aquellos que tuvieron la Torá o el Antiguo Testamento también, o nosotros que tenemos la palabra entera. Esta afirmación paulina era para el judío un motivo de rasgarse las vestiduras, ténganlo por seguro, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que un incircunciso cumpla la ley o peor aún, sea para sí mismo la ley o sepa qué es lo justo? ¿Sí? Eso no es posible, ¿sí? El judío fanático no permitiría este pensamiento existir, ¿sí? Por eso apedrearon a Pablo 1,000,000 de veces, ¿verdad? Pues para ellos solo el judío y su templo saben la voluntad de Dios, ¿sí? Para el judío, solo el judío, circuncidado por supuesto, y el templo eran y estaban en la voluntad de Dios. Y les pregunto, ¿les suena familiar esta línea de pensamiento en el cristianismo moderno? ¿Les sonará familiar? Hace casi una semana estaba cambiando canales solo para poner bulla mientras cambiaba la bebé y ella empezó a patear el control y empezó a cambiar canales. A mí me da risa y cabal quedó en el canal de aquel que les conté, ¿verdad? Y cabal diciendo algo así, ¿verdad? Él decía, es que todos los que no son parte del ministerio, que no están en la cobertura, son paganos, son no sé qué, ¿verdad? Y era en vivo la cuestión, o sea, lo acaba de decir. Y así es el moralismo religioso, ¿sí? El mismo moralismo en la construcción del templo de Jerusalén es el mismo moralismo hasta el culto de ayer domingo, ¿sí? Esa actitud de favoritismo moralista es la que nosotros los cristianos modernos manejamos también, ¿sí? Y decimos, solo nosotros que vamos a la iglesia y hicimos, solo nosotros somos dueños de la salvación, ¿sí? Pero Dios en su infinita misericordia nos dice que aquellos que obedecen a Dios, aunque no le conocieron como nosotros le conocemos, serán justificados por haber hecho las obras de la ley, ¿sí? Y esto, una vez más, va a explicar lo que Santiago está diciendo, ¿verdad? Y lo que él dice de Abraham, que sus obras le fueron tomadas por justicia, ¿sí? Yo no lo había visto así y es bonito entenderlo, ¿verdad? Porque lo que Santiago está diciendo, y Pablo también no es que sus obras sean justicia, ¿sí? O sea, que las obras justifiquen. Lo que él está diciendo es que sus obras evidencian que él tenía fe en Dios. ¿Me estoy dando a entender ahí? No obras fingidas, no un moralismo que finge delante de la gente, sino que su actuar, ¿sí? Su no ponerle peros a Dios cuando le dijo, llévate el niño, su no ponerle peros a Dios cuando ve, deja tu tierra, veas para acá, haz esto, su arrepentimiento cuando mintió de que Sara no era su esposa, etcétera. Todas esas cuestiones, esas obras evidencian que él tenía fe en Dios, ¿sí? Y lo mismo puede pasar cuando obedecemos sin ley, porque eso fue lo que hizo Abraham, ¿sí? Y esto no hace más que mostrarnos cómo el Dios, que sí es justo, tiene toda la autoridad de juzgar al judío primeramente porque conoció y caminó con Dios, y a los de la fe en gracia, que somos nosotros, porque hemos creído, aunque no lo hemos visto, que eso nos queda claro, ¿verdad? Dios juzga a los judíos, a nosotros, y
aún a aquellos que jamás le pudieron conocer como nosotros le conocimos, ¿sí? Y esto incluye a los hermanos que lamentablemente tienen pocos recursos emocionales, pocos recursos académicos y son o han sido constantemente manipulados en congregaciones moralistas, ¿verdad? Hay hermanos que por sus escasos estudios y todo van a este tipo de iglesias, sí los manipulan y todo. Y digamos, uno podría decir muy moralistamente, ellos no conocían realmente a Dios, pero aún en eso poco que ellos llegaron a entender, ¿sí? Aún aunque los obligaban a diezmar, los obligaban a ir a esto y esto, en eso Dios puede ver que sus obras, que no eran necesarias, y lo queremos ser muy ortodoxos, no eran necesarias, pero en esas obras ellos los hacían porque tenían fe en un Dios. ¿Me están dando a entender ahí? Entonces, aunque ellos sean víctimas de un legalismo, de una manipulación, lo que nosotros tenemos que entender, contrario al moralismo y sus favoritismos, es que Dios es Dios de todos, no solo de los que van a nuestra iglesia. Dios es Dios de todos, no solo de los que creen la misma doctrina que yo creo. Y Dios es Dios de todos aquellos que le reconocen y le obedecen y se evidencian las obras. Hago la aclaración ahí porque no estoy diciendo que todos son hijos de Dios, eso es equivocado, ¿sí? Pero Dios no tiene favoritismos porque use una gorrita acá, porque me cambie mi nombre a un nombre hebreo, ni tampoco tiene favoritismos porque sirvo y dirijo retiros, etcétera, etcétera. Porque dice el versículo, y con esto terminamos, que Dios va a juzgar a todos. Verso 11 dice de la manera siguiente: porque con Dios no hay favoritismos, con el que empezamos. Y concluye el pensamiento Pablo: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Es decir, el que él está aplicando, no es que sea suyo. Este pasaje culmina esta sección dando a entender que no hay excusa para el hombre. Si no es por revelación especial, será por revelación natural, como vimos ya, o al menos por pura conciencia. El hombre tiene acceso a la ley moral de Dios y decide, al conocerla, obedecer o rebelarse. La única decisión que el hombre hace. Por todo esto, no existen favoritismos moralistas que apliquen. Las obras de la humanidad serán juzgadas, aún las más secretas, y ahí se revelarán los actos de cada hombre. Unos habrán rechazado a Dios ante cualquier revelación y sus obras lo evidenciarán. Otros, donde caben los moralistas, habrán conocido a Dios, pero habrán decidido obedecer a medias, autojustificándose detrás de circunstancias, traumas, que el patriarcado, que todas estas cuestiones, ¿verdad? O en practicar solamente religiones humanas. Estos son los que le llamarán Señor, y él le contestará: aléjate de mí, hacedor de maldad. Mucho coco a eso. ¿Cómo le dice el Señor? Hacedor de maldad. No hombre de poca fe. ¿Mm? Ojo ahí. Es decir, los moralistas. Y otros serán hallados justos junto a la fe cristiana, justos ante la ley, porque solo conocieron la ley, o otros solo tuvieron la conciencia. Estos tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida, porque Dios no tiene favoritismos. En conclusión, las obras en el Evangelio son parte de una fe integral. El justo por la fe vivirá, y por tanto se entiende que la mayor obra de justicia es reconocer a Dios como a Dios. No es que te vas a salvar por ser buena persona, es porque reconocemos a Dios como es y que su ley es verdadera, por lo tanto hay que obedecerla y que este obedecimiento se refleje en el diario vivir.
El moralismo religioso que vimos en el versículo 1 del capítulo 2 es un enemigo de nuestra fe que busca acomodarnos en una vida religiosa, no integral y que vive en pecado. Por lo tanto, Dios juzgará las obras de todos precisamente por ello, ¿verdad? Porque un creyente que vive con obras incoherentes a su fe va a vivir siempre de manera hipócrita, juzgando a otros por sus pecados, ¿verdad? Mientras ignora los que él mismo practica. Se autojustifica por sus obras de devoción y está convencido que tiene un favoritismo para con Dios a causa de la práctica de su religión y su conocimiento teórico, pero sin obras. Sea griego, sea judío, sea pagano, evangélico, católico, agnóstico, así será. Muy bien. Gracias por haberse conectado a los que están acá presentes. Ay, se contaron un par más. Y deseo de todo corazón que el Señor tome nuestros corazones y nos redarguya a través de la aplicación de este estudio. El siguiente lunes cambiamos de rubro de estudio y vamos a terminar el segundo trimestre ya, ¿verdad? Con la condenación de los judíos. Pablo va a hacer un estudio ahí, ¿verdad? Profundo de que ellos conocían la ley. En segundo lugar, va a hablar de qué realmente significa ser incircunciso y por último, la infidelidad del pueblo. Y esto, repito, no es para acusarlos, es para vernos reflejados en ellos y en la forma que ellos manejaban su fe es muy similar a la que hoy en día los evangélicos la manejamos y los cristianos de todas las demás denominaciones también la manejan muy nominal. Eh, Perdón que hoy sí me tardé un poquito, pero gracias por el aguante. Saludos a los que están en diferido y gracias por haberse conectado. Bendiciones.